Medios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludo a todos los cibernáuticas este 11 de mayo de 2023. Como siempre, el tema que voy a desarrollar es el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B en materia político-electoral. Es un tema muy candente, es un tema que todo México estamos interesados en él. Así pues, que les vamos a agradecer mucho. Pero me voy a permitir presentar a nuestros amigos y compañeros, que es un momento de espléndido y de lujo para presentar al doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Él es académico e investigador de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. Por otra parte, el maestro Diego Alonso Ros Velarde. Buenas noches, doctor, maestro, director de la revista Universidad Ciencia y Tecnología del área de investigación económica administrativa de la Universidad de Jalapa. Así como también mi compañero de siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigación de la Universidad de Jalapa, y es investigador de la Universidad Veracruzana, SNIT, y desde luego quien es coconductor de este espacio informativo desde hace más de una década. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches a nuestros invitados. Nuestro equipo de producción nos preparó un video inherente al tema que vamos a tratar, así que por favor corre video. A inicios de semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la primera parte del Plan B en materia electoral, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es válida, argumentando que el proceso legislativo no fue el adecuado, pues a la iniciativa en el Congreso de la Unión se le dio trato de urgente y obvia resolución, sin que hubiera justificación para hacerlo, aclarando que la invalidez de la reforma no supone un fallo de inconstitucionalidad. Ante ello, las modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas promulgadas en diciembre pasado no serán consideradas, por lo que el rumbo al proceso electoral de 2024, los gobiernos municipales y estatales no tendrán restricciones en su gasto de publicidad y propaganda. Sacó su plan C, tal y como hizo con la reforma a la Guardia Nacional. Esto es, buscar que en el proceso electoral de 2024 la ciudadanía no solo vote por el candidato o candidata de Morena a la presidencia, sino también por los abanderados al legislativo para lograr la mayoría calificada y con ello aprobar reformas sin necesidad del voto de la oposición. De regreso. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, ahora vamos ya a entrar en materia en los cuestionamientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de lo opinado por el plan en materia de política electoral. ¿Cuál fue la razón jurídica y constitucional para haber tomado esta decisión por la Corte? Doctor Álvarez Montero, si usted tan gentil. Muchas gracias. En la Constitución tenemos 3 preceptos que regulan el proceso legislativo, el artículo 70, 71 y 72. Ahí se dice con precisión cuáles son los pasos que debe seguirse, desde quienes presentan la iniciativa, cómo se denomina o cómo se publica la reforma, y luego todos los pasos que se dan para finalmente poder enviar el proyecto aprobado al presidente de la República y él promulgar y publicar. Estas disposiciones constitucionales se completan con la ley orgánica del Congreso y luego con los reglamentos internos de cada Cámara. En ella
se establece cuáles son los requisitos que deben de ser de estricta observancia. Y uno de ellos fundamental es el conocimiento que se tenga de la propia iniciativa para poder conocerla y de esa manera argumentar. Siempre se señala términos, los cuales deben de ser con toda anticipación para que los diputados y los senadores, cada uno en sus cámaras, puedan conocer y argumentar. Si esto no se hace, pues indudablemente que se violenta la regulación interna de las cámaras correspondientes. Muy bien, pues creo que fue una situación pues un tanto cuanto difícil. Doctor Vázquez Azuara, para usted, ¿cuál es el asunto toral de todo esto? Gracias, doctor. Pues aquí, como el doctor Álvarez Montero lo ha expresado de manera muy elocuente, este proceso legislativo está debidamente estructurado en la Constitución. Es muy claro. Entonces, la Suprema Corte no entró ni siquiera al fondo del análisis de este Plan B, esta serie de reformas en materia político-electoral. Simple y sencillamente desestimó, consideró que este Plan B era inconstitucional, no en la medida en que se analizara el fondo, sino en la medida en que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, sustancialmente porque no hubo consenso de las diferentes fuerzas políticas y porque no se justificó esta prioridad de aprobación que en los medios de comunicación se ha determinado como fast track. Entonces, ese es el trasfondo, mi querido doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Maestro Ros, aún se encuentra para su próximo estudio la segunda parte del Plan B, que habrá de analizarse también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, se esperaría que ocurra lo mismo en el caso de la primera parte. ¿Usted qué opina? Gracias, doctor. Pues las voces, digamos, autorizadas para, pues, en este sentido, y autorizadas en el sentido de que han ocupado el cargo de ministros o juristas destacados, han aseverado que, incluso el propio consejero Ciro Murayama, que escribía el día de ayer al respecto, han señalado que sí, que puede seguir la misma suerte. Sin embargo, doctor, es muy importante, sin tomar alguna postura que se incline, en este caso, alguno de las dos posiciones, que lo que se presentó fue una acción de inconstitucionalidad por los partidos políticos, en los cuales, como bien señalaba el doctor Álvarez Montero, se argumentaba pues que no se cumplió con el trámite del Parlamento abierto, que no se cumplió con la consulta de los grupos indígenas, y finalmente la que tomó en consideración, porque las otras dos cuestiones las desechó la Suprema Corte, fue precisamente la vulneración al procedimiento legislativo. Entonces, ese es el argumento que se presenta en la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en la controversia constitucional, doctor, son otros los argumentos que va a estimar en este caso, y bueno, que está estimando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del ministro Lainez, y que refieren pues la vulneración de derechos humanos, ¿no? Propiamente. Entonces, aun cuando existe una congruencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pudiéramos señalar que son los mismos, el mismo expediente, porque no lo es, y por lo tanto habría que analizar cuál va a ser el criterio de los jueces. Sin duda, bueno, uno de los puntos principales pues es precisamente que ya se presenta dentro de un proceso electoral, pero habría que analizar, doctor, no dentro, pero bueno, previamente al proceso de los estados, que eso es un punto muy importante, pero no es el único argumento, y en este caso adicionalmente, doctor, habría que analizar propiamente cuáles son las argumentaciones que están ofreciendo el Instituto Nacional Electoral para señalar si va a seguir la misma suerte, porque no es quizás los ministros, y ahorita lo están demostrando, pues no hay esa continuidad que nosotros pudiéramos esperar. Entonces,
Es eso lo que pues, nosotros podíamos dudar si en un momento dado van a actuar de la misma forma, porque pues además hay una presión social que no debería de existir, pero que pues existe ahorita, doctor. Muy bien. Doctor Álvarez Montero, quisiera yo recalcar en esto que aún se encuentran para su próximo estudio la segunda parte del Plan B. ¿Cree usted que la Suprema Corte, después de analizarlo, revisarlo, comentarlo, pueda darle, como decimos en la jerga común, un para atrás? Bueno, sí, tenemos que pensar en que estas impugnaciones comenzaron con un juicio de amparo, luego vino una acción de inconstitucional y luego una controversia constitucional. Es decir, se hicieron valer los diferentes recursos y juicios que proporciona la Constitución. Realmente, si las características de la primera parte del Plan B se repitieron en la segunda parte, indudablemente, pienso yo, salvo que cambiara de criterio la Corte, pero pienso que va a seguir el mismo sentido. Es decir, igual habrán de declarar inconstitucional, porque si las formalidades esenciales de ese procedimiento no se respetaron, pues indudablemente que debe correr la misma suerte. Hay que señalar que cuando se estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, lo primero que se ve son las cuestiones formales y después se entra a las cuestiones materiales, ¿sí? Cuando menos ese ha sido el criterio, porque de otra manera, ¿cómo vamos a entrar a la cuestión material si ya de inicio, desde el punto de vista formal, hay vicios? Entonces, mi punto de vista es así, haciendo una deducción sin ser adivino ni nada, pero considero que si se violó la formalidad en la segunda parte del Plan B, seguirá el mismo sentido que la primera parte. Gracias, maestro. Pero usted, como un muy reconocido y destacado constitucionalista, ¿cree usted que fue desconocimiento de la Constitución, del procedimiento para llevar a cabo estas reformas tanto de los diputados y de los senadores? Sí, en ocasiones se justifica pedir que sea una cuestión de rapidez de aprobación, pero cuando las circunstancias lo exigen. En realidad, en este momento, yo no considero que hubiese circunstancias para solicitar de que se hicieran dispensas al procedimiento y se pudiera expedir. Además de esto, las iniciativas, los proyectos, se entregan con toda anticipación a los diputados, de tal manera que si esto se quiere hacer en una hora o a la hora ya de la sesión, pues indudablemente que hay una violación clara y consecuentemente debe declararse inconstitucional también. Totalmente. Muy bien, gracias. Doctor Vázquez Azora, ¿usted cree que todo esto fue premeditado, tanto por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y evidentemente quien manda esta iniciativa, que es el presidente de la República, lo haría con todo dolo? Gracias, doctor. Pues realmente respuesta concreta es, y a mi punto de vista muy particular, creo que es un desconocimiento total del proceso legislativo, del procedimiento legislativo, pero además también una excesiva confianza en una mayoría partidista que alcanza la mayoría relativa en el Congreso. Es decir, que no tomaron en cuenta la fracción parlamentaria de Morena ni el titular del Ejecutivo Federal, que muy a pesar de contar con un alto número de curules en el Congreso de la Unión, esto no les daba el derecho de poder sobrepasar algunas disposiciones normativas,
que ha sido el discurso que se ha manejado hoy en la actualidad. Tanto legisladores morenistas como el propio presidente de la República han expresado de manera muy puntual que están inconformes porque consideran que la Corte ha invadido funciones del Poder Legislativo, cosa que no es así. Y también el hecho de que esta fracción parlamentaria tenga mayoría relativa, más no calificada, mayoría simple, perdón, más no calificada, no le da el derecho a esta mayoría parlamentaria a tomar decisiones que exenten del diálogo político, que exenten de los consensos y que evidentemente vulneren el debido proceso legislativo. Entonces yo creo que primero sí fue deliberado con el ánimo de imponer una reforma. Lo intentaron con la reforma constitucional, no funcionó, buscaron el plan B y ahora no funciona. Pero no funcionan estas reformas porque no entienden que hay ciertas formalidades del procedimiento que se deben regular y que si se violan hay un tribunal que califica y desestima y como en este caso invalida esas reformas. Entonces yo creo que es una combinación entre exceso de confianza por esa mayoría simple y además el desconocimiento total de la visión constitucional y de la división de poderes. De esa manera sería, doctor García Méndez. Gracias. Sí, con mucho gusto, doctor. Yo pienso que faltó, para hacer esto, faltó inteligencia, porque si ese era el presupuesto, como lo decía el doctor Vázquez Azuaras, y sobró necedad. Si ese era el proyecto, lo primero que tuvieron que hacer también es reformar su ley y su reglamento para poder justificar ahí que podrá ser objeto de dispensa de trámites los siguientes. Y basado en eso, que sí lo podían hacer porque es una simple mayoría simple, entonces no se violaba ningún precepto. Pero desgraciadamente, no sé, pero yo creo que ahí sí les faltó conocimiento, les faltó estrategia, les faltó maña, por decir así. En el pueblo cacumen. Les faltó. Eso es lo que yo haría en primer lugar. Sí, maestro. Pero, muchas veces doctor, porque es habló una voz autorizada para las cuestiones constitucionales. Bueno, maestro Ross, el Poder Ejecutivo pretende enviar una nueva iniciativa, al igual que legisladores morenistas, para que ministros sean electos de forma democrática. ¿Esto es viable? Esto yo en mi existencia nunca lo había oído. Y en caso de serlo, ¿en qué beneficia al país? Claro. Bueno, doctor, precisamente hace unos días una voz autorizada como es el doctor José Lorenzo Álvarez Montero mencionaba que históricamente en el país ya se había dado esto. Entonces, bueno, precisamente, y es cierto, en la Constitución del 1824 no, porque aún todavía ahí era de forma indirecta, ¿no? Lo hacía el Congreso. Pero, sin embargo, en la de 1857 se hace una reforma muy interesante precisamente para que indirectamente la población pueda votar por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una reforma que generó mucha polémica porque como el colegio electoral dependía totalmente del Ejecutivo, pues se cuestionaba mucho la votación de estos ministros. De tal forma que en 1917 nuevamente se reforma la Constitución para que cambie el procedimiento y bueno, pues sea otra vez el Congreso los que elijan, porque primeramente era el Congreso, los que elijan a los ministros. Ya en 1928 nuevamente se reforma y queda el método que tenemos actualmente. Lo que es importante señalar, doctor, es que Bolivia, por ejemplo, es uno de los países que también tienen esta forma de elegir a sus ministros y que en Bolivia, lo que sucede en Bolivia nada más que los candidatos los propone el propio legislativo, entonces pues eso digamos que pues desdemocratiza un poco el proceso.
En Estados Unidos sucede igual con algunos jueces que también pues el pueblo tiene la posibilidad de elegirlos. Y también, oyendo la discusión hace unos días del doctor Vázquez Azuara, pues lo cierto es que esto pone en riesgo un poco ese procedimiento, doctor, porque influyen las mayorías, ¿no? Y las mayorías generalmente están controladas económicamente o políticamente. Entonces, pues esas mayorías se inclinarían en dado caso por algún juez que tenga el respaldo, no necesariamente académico y de trayectoria, sino económico o político. Por eso es tanto que, pues aún en estos días, doctor, quizás un poco más adelante que avancen los métodos pues electrónicos, ¿no? De los cuales también ya habíamos platicado en algún momento, que se platicó en el Congreso en una disertación muy importante del uso de la inteligencia artificial, pero hoy en día, doctor, pues todavía los métodos tradicionales pues nos llevan pues a selecciones quizás un tanto inexactas, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Bueno, pues sí, maestro, cómo no, con mucho gusto. Yo siempre he justificado que los dos poderes electos popularmente son los que intervengan en el nombramiento, designación y propuesta de los ministros de la Suprema Corte. Sí. Porque el presidente de la República es electo popularmente y propone. Antes proponía nada más a una persona, ahora propone una terna, se supone que era mejor. Y el Congreso, en el caso ahora los senadores, es otro órgano electo popularmente, es el que designa, ¿sí? Y hay las posibilidades de que una terna no se acepte y se envíe otra. Yo siempre me pareció adecuado. Nada más que este sistema que considero adecuado en nuestro país, pues no funciona, porque ni se proponen a las gentes que tengan una trayectoria judicial, académica o de litigio, ¿verdad? Y consecuentemente, al estar dominado el órgano legislativo por el Ejecutivo, pues simplemente se van por ese motivo. Lo que yo pienso, sin con esto querer decir que acepto totalmente la propuesta del presidente, es que si no ha funcionado debidamente este procedimiento en México, deberíamos pensar, para eso son los académicos, profesores, investigadores, politólogos o políticos, en una forma mejor para la designación de ministros. Es decir, no encerrarnos en el hecho de que no, sino buscar, proponer, para que sea mejor todavía la designación. Mejores, ¿no? Así es. Perdón, eso es lo que quería comentar. Las mejores personas. Sí. Bien, muy bien. Bueno, pues, como ustedes saben, en televisión el tiempo se va muy rápido. Hemos llegado al final de esta noche de debate. Y bueno, pues, pasamos a la sección de las conclusiones. Doctor Álvarez Montero, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Bueno, yo quisiera, y esto no es publicidad, pero hace 17 años escribí este folletito. Y en este folleto menciono un caso exactamente igual al que ahora está sucediendo. Los ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucional un precepto de una ley orgánica del amparo, que fue la segunda ley, artículo 8, que prohibía la procedencia del amparo en resoluciones judiciales. La Corte le dio y le concedió el amparo al juez Vega, así que el Congreso, molesto también en aquella época, quiso seguir un juicio político a los 7 ministros que habían aprobado el amparo. Sin embargo, se dio muestra, la Corte se defendió y dio muestra de que tenía que defender la independencia de ello. Y por ello quisiera yo terminar leyendo un parrafito de Isidro Rojas y Francisco Pascual García, que en su obra El amparo y sus reformas decían, en relación al problema, la conducta de la Corte Suprema en aquel caso ha merecido pasar a la posteridad como ejemplo digno de imitación, que esperemos que esta Corte lo imite.
el relato de ese hecho es una página gloriosa en la historia de las instituciones, una muestra de cómo ha de defenderse la independencia del Poder Judicial, una lección que no debe olvidarse, de noble dignidad. Muy bien, pues yo recuerdo de esa vez que usted hizo estos comentarios, ya hace algunos lustros. Bien, bueno, pues continuamos. Doctor Vázquez, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Gracias, doctor Carlos García Méndez. Pues es importante darnos cuenta, y yo concluyo con esto, que efectivamente ya el doctor Álvarez Montero nos daba un antecedente bastante importante con esta frase con la que cierra sus conclusiones, y yo abono a este razonamiento lo siguiente. La fracción parlamentaria que hoy considera que la Suprema Corte está invadiendo funciones, tiene que recordar que en su momento, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, presentada y eventualmente avalada por Enrique Peña Nieto, también fue sujeta de un medio de control constitucional promovido por la fracción parlamentaria de Morena. Y en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón porque se vulneró el proceso legislativo, es decir, la misma hipótesis que ocurre hoy. Entonces, en su momento, esta fracción parlamentaria se vio beneficiada por un razonamiento jurídico esgrimido por el más alto tribunal de nuestro país, y esto en su momento fue sinónimo de un gran acierto para esta fracción parlamentaria, que hoy, cuando es sujeta de la misma vara jurídica para medir, entonces ya desestima los alcances de esta decisión. No podríamos pensar que la justicia, que el constitucionalismo o que evidentemente la labor de la Suprema Corte debe de estar supeditada a los intereses políticos de nadie. Por el contrario, debe prevalecer siempre el Estado de Derecho, y esto deben entenderlo los legisladores, debe entenderlo el titular del Ejecutivo, que la Suprema Corte es un poder independiente, autónomo, que permite el sistema de contrapesos, que logra validar la constitucionalidad de las reformas que se generan en el legislativo, y que este poder, por el solo hecho de haber sido integrado por personas mediante el voto directo, elección popular, no les da el derecho de vulnerar la Constitución o de hacer con ella lo que consideren más oportuno. Tienen que apegarse al procedimiento legislativo, y eso es lo que debemos entender y propiciar en el contexto político actual. Y finalmente yo me decanto porque los ministros, efectivamente, yo creo que los ministros de la Suprema Corte deben de ser electos, pero muy lejos de una visión de elección popular que los va a supeditar también a una lealtad partidista. Lejos de todo ello, deberían fortalecerse los mecanismos como ocurre con los magistrados en materia electoral, que se presentan, concursan, exámenes de oposición, validación por las fuerzas políticas legislativas en el ámbito federal, y finalmente ocupan un escaño buscando la mayor imparcialidad posible. Por el contrario, los ministros deben ser electos ya con mayor rigor y mayor ausencia de lealtad partidista e ideológica con quien los propone, porque va a pasar lo que estamos viendo con las dos ministras que sistemáticamente, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, están votando todo a favor del presidente de la República, cuando a todas luces el trasfondo de sus votos particulares no se justifica constitucionalmente hablando. De mi parte es todo, doctor. Gracias, doctor Vázquez Azuara, por sus comentarios. Doctor, maestro Ross, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Sí, doctor, pues, robar unos minutos para siempre agradecer la oportunidad de, y la distinción de estar en esta mesa de debate, la invitación. Siempre. Muchas gracias, doctor, también al doctor Vázquez Azuara y al doctor Álvarez Montero. Doctor, pues primeramente concuerdo con mis compañeros de mesa que hay una obligación, pues no solamente moral, sino constitucional, de hacer valer cumplir la Constitución. Lo que hicieron los ministros no es algo que, no es algo del otro mundo. Tenían que acatar con lo que señala la Constitución, y en ese caso con el procedimiento legislativo.
y bueno, pues la dignidad que debe de mantener todos los órganos y todos los poderes del Estado. Es muy importante hacer respetar a quienes integran los mismos, que ellos cumplir y hacer respetar, que ellos sean reconocidos, como bien se señalaba, por su trayectoria, por su desempeño. Y bueno, por otro lado, doctor, pues aún no termina esta esperada resolución. Hay que observar qué sucede con el plan B. Hay que esperar que haya que no haya necedad, como usted bien mencionaba hace un momento, y que haya mucha prudencia y que el criterio de los jueces esté dirigido, como ellos argumentaban en el caso del plan B, de esta primera parte, Sí. A la sociedad. Yo creo que eso sería el punto clave, doctor, de esa resolución que estamos esperando. El meollo del asunto. El meollo del asunto. Y bueno, por supuesto, pues concuerdo y hago votos de lo que señalaba el doctor Vázquez Azuara hace un momento, de que los criterios de selección exista una mejora en los mismos para que pues sigamos teniendo gente respetable en estos cargos, y quienes no lo sean, pues en este caso que queden bajo el escrutinio de la población, doctor. Muy bien, doctor. Gracias. Pues agradezco la intervención de todos y cada uno de los presentes el día de hoy en esta noche de debate, y sus opiniones que nos ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupa. Pues para concluir con Noche de Debate, que ya pues con esto terminamos nuestra transmisión del programa del día de hoy. También agradezco a todos ustedes, cibernautas, que se hayan permitido acompañarnos en todo el programa, y pues como siempre los esperamos la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora y por el mismo espacio. Y por otra parte, agradezco al doctor Montes de Oca y su equipo de producción por todo el apoyo y por todo el trabajo tan importante que desempeñan para llevar a cabo y hacer posible este programa. Pues muchas gracias, muy buena noche, pásenla muy bien.